Soy Juan Ramón Segarra, de Fincas Segarra, agente inmobiliario y empresario. Pertenezco a la segunda generación de una familia afincada en Roda de Bará y nuestro ámbito de actuación es el nord del Baix Penedès, el sur del Baix Penedès y el norte del Tarragonés. Y hoy estoy aquí con Rubén Jiménez. No sé si llamarle aparejador, porque probablemente es lo que más se entiende, cuando realmente lo que es ingeniero de la edificación. Bueno, esta profesión en los últimos tiempos ha ido sufriendo algunos cambios de nombre, ¿no? Porque yo empecé conociéndolos como aparejadores, después fueron arquitectos técnicos, y Rubén, antes de empezar, precisamente me comentaba que él ya se licenció como ingeniero de la edificación, fue de los primeros. Y un poco el motivo de este encuentro es para intentar sensibilizar a los consumidores de la importancia que tiene algo que realmente no se le da, la eficiencia energética, ¿no? Mucha gente ve la eficiencia energética como, como un documento que exige la legislación para poder hacer la transmisión de una finca, ¿no? Cuando realmente eso no es así, ¿no? Os presento, como ya os he dicho, a Rubén Jiménez, ¿no? Mejor se presenta él. Sí. Hola, como dice Joan Ramón, soy Rubén Jiménez, soy arquitecto técnico, ingeniero de edificación, es lo mismo pero con otro nombre. Bueno, y antes de nada quería dar las gracias a Joan Ramón por traerme para hablar de un tema que creo que puede resultar interesante a alguien que esté pensando en comprar, reformar o rehabilitar una vivienda. Y vamos a hablar de criterios a tener en cuenta para mejorar la eficiencia energética. Si te parece, yo te voy a presentar diferentes casuísticas, ¿no? Sí. Para que tú me plantees diferentes soluciones y la gente, a ser posible, entienda lo importante que es o no vivir en una casa que sea eficientemente energética, pues que tenga la letra más alta, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, por ejemplo, nos centramos en un tipo de edificación que es común en nuestra zona, ¿no? Uh-huh. Imaginémonos pues una casa de los años 70 con una edificación muy sólida, pero que precisa reformar, ¿no? A cuatro vientos, en un solar de unos 800 o 900 metros cuadrados, por ejemplo, por la zona de Bará, uh-huh, o la Champla Residencial, ¿no? O, cualquiera de las zonas de por allí, Masos de Comarruga, Nirvana. Imaginémonos en todas esas construcciones hechas en esa época, con una construcción, con una estructura que es bastante sólida, ¿no? Donde realmente se desconocía en aquel momento, ¿no? Que las casas podían ser energéticamente, que se podía ahorrar mucha energía y ganar en confort, ¿no? Uh-huh. Entonces se hacían las edificaciones desde el punto de vista de la solidez y poco más, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Entonces, pues no se tenían en cuenta, tengo una estructura, ¿no? de ladrillo tipo Gero, a cuatro vientos, ¿no? Con un revestimiento de mortero y pintura o con un revestimiento de mortero monocapa, con una cubierta de teja árabe, ¿no? Uh-huh. Con una carpintería exterior que la he renovado y he puesto una carpintería hace 12 años de aluminio, ¿no? Y pues me gusta la situación, me gusta, en fin, y cojo y me compro esa casa, ¿no? Sí. Entonces, lo que habitualmente hago es cambiar decoración, ¿no? Exacto. O sea, lo primero que hago es, pues, puertas del paso, tal, no sé qué. Y claro, la carpintería exterior es de aluminio, uh-huh, ¿no? O sea, como que ya es un gran adelanto al aluminio, ¿no? Pero, claro, yo no soy entendido en la materia y lo que menos me fijo es si ese aluminio, pues, tiene rotura de puente térmico o no. O sea, uh-huh, a lo mejor es un aluminio que está en muy buen estado, con unas micas perfectas y tal, y tiene un acristalamiento pues que también está muy bien, pero que pues igual es un 464, ¿no? Bueno, me refiero en definitiva con el 6, para hacerlo entendible, ¿no? La cámara que tiene... Sí, el grosor del vidrio. Y el grosor del vidrio, ¿no? Y pues ya está. Entonces, ¿yo qué hago? Me compro la casa con mucha ilusión y lo primero que hago es cambiar decoración, uh-huh, ¿no? Y probablemente es lo último que tendría que hacer, ¿no? Sí, lo habitual es lo que comentabas. Normalmente cuando alguien está pensando comprarse una vivienda y va a visitarlas, pues se fija eso, se fija en el emplazamiento, en el entorno, en si le gusta, en la estética, en cuántos baños tiene, cuántas habitaciones, si tiene un jardín, si tiene piscina, pero pocas veces se fijan en aspectos importantes, a criterios técnicos, en aspectos importantes como pueden ser
qué antigüedad tiene esa vivienda, qué rehabilitaciones se le han hecho, tipo de carpintería, tipo de instalaciones. Normalmente la gente no se fija tanto en eso y lo que hace es ve la vivienda y empieza a pensar pues, qué muebles va a colocar en la cocina, voy a renovar el baño, pintaré un poco, arreglaré el jardín y entraré a vivir. Y quizá muchas veces sería más interesante y más óptimo valorar cómo mejorar la eficiencia energética, porque si la estructura del edificio es sólida y la piel es eficiente energéticamente, las fachadas en cuanto a aislamiento y en ventanas, claro, luego por dentro tienes muchas más posibilidades y le estás dando un valor añadido a esa edificación que te va a reportar mayores beneficios que tener unas baldosas nuevas, por ejemplo. Es una inversión a medio largo plazo que puede resultar más interesante que renovar el mobiliario o la decoración. Y además rentable, aparte del confort que te puede dar, rentable económicamente. Exactamente. De hecho, creo que hay una directiva europea, ¿no? Uh-huh. De la cual el gobierno español creo que ha pedido una moratoria, sí. ¿no? Que en el año, creo que es 2030, ¿no? Uh-huh. Todas las viviendas van a tener que ser eficientes, ¿no? Exacto. Lo único que de momento parece ser que ha pedido una moratoria y se la han dado, ¿no? Y el enfoque para mí creo que no es del todo adecuado, por lo menos al lado del Mediterráneo, porque la moratoria la ha pedido por el tema del frío, uh-huh. ¿no? Y yo creo que para nosotros va a empezar a ser una preocupación importante el tema del calor, Exacto. ¿no? Entonces, si vivo en una vivienda que quizás es más difícil de calentar que de enfriar uh-huh. en sí, ¿no? Lo que pasa es que tú enfrías, pero si vives en una vivienda que es poco eficiente, pierdes el frío enseguida, ¿no? Entonces hay alguna metodología, ¿no?, que me permitirá que o sea, no han tenido en cuenta a la hora de pedir la moratoria es que al lado del Mediterráneo probablemente el problema no va a ser el calor, el problema no va a ser el frío, sino que va a ser el calor. El calor, ¿no? Y la falta de agua también. Bueno, también. De todo, en ese tema entramos después, si te parece. Entonces, volvemos al tema de la casa Cuatro Vientos, sí. ¿No? Yo probablemente pienso que la gente lo que debería de empezarse a mirar en serio, ¿no?, es que no es tampoco excesivamente caro, ¿no? Uh-huh. La casa esta que estoy hablando pues será muy consistente, muy fuerte y tal, pero habrá un montón de puentes térmicos, ¿no? Sí. Porque, en fin, o sea, además para mí es un sistema muy consistente, ¿no? Siempre se ha edificado haciendo la pared corrida, ¿no? Y entonces al llegar a las ventanas, ¿no? Uh-huh. Se ha girado y se ha hecho unos montantes, ¿no?, para darle consistencia y poder colocar ahí una ventana o una balconera, ¿no?, etcétera, uh-huh. ¿no? Entonces, y ahora he comprado esta casa, que uh-huh. ya no tengo ninguna duda de la consistencia. ¿Qué puedo hacer en el exterior, ¿no?, para que no pierda posibilidades climatizando mi casa, ¿no?, uh-huh. de que se me escapen frigorías ni de que se me escapen calorías, ¿no? Claro. Intentamos, ¿no?, o vamos a intentar ser lo menos técnico posible, ¿no? Pero para entender qué tengo que hacer, claro, cuando me compro una casa a Cuatro Vientos y quiero ganar en confort, ¿no? Exactamente. Sí, porque lo interesante no es solo que consumas poca energía, sino que además sea confortable la vivienda para vivir. Claro, porque no te sirve de nada decir, no, si es que yo gasto poca luz, pero es que paso frío en mi casa. La intención es que tú en tu casa estés cómodo, confortable, estés a gusto. Principalmente se pueden hacer dos actuaciones en cuanto a fachadas para intentar aislarlas, ¿vale? Primero, lo que se debería hacer es, para ir sobre seguro, es hacer un estudio técnico con una cámara termográfica que lo que te marca son los puentes térmicos que comentabas. Es una cámara que va marcando por colores qué puntos son más fríos o más calientes para que se vea qué diferencia hay. Entonces, se puede intervenir en esos puntos singulares, ya sea añadiendo aislamiento por el exterior, que se llama SATE, que es Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior, que es aplacando sobre las paredes aislamiento, ya sea de por spam, de corcho, de lana de roca, y por delante añadiéndole el revestimiento que se quiera. Hoy en día hay materiales y hay técnicas para todos los tipos de acabados y para todos los gustos, incluso imitando obra vista, si hace falta. Uh-huh. De esa manera... O sea, sobre ese material puedo utilizar cualquier tipo de revestimiento. Sí, exacto. Lo único que tendré que colocar a lo mejor algún tipo de
de material que me ayude, ¿no? O sea, tipo Mallatex, Sí, ¿no? Para sí, que le dé consistencia. para asegurarle unión, exacto. Pero incluso se puede colocar piedra, baldosa, hay diferentes sistemas. Entonces entiendo que ese material es un material que se sobrepone al muro, ¿no? Sí, correcto. Entonces se debe seguramente acollar con tornillería o no. Sí, normalmente se ancla con tornillería, que también es una tornillería especial para no tener puentes térmicos en esos lugares puntuales, y luego por delante se coloca el revestimiento que conviene. ¿Y qué hago con las ventanas? Claro, con las ventanas hay que tener en cuenta que si se coloca este aislamiento por el exterior, luego tenemos los laterales de las ventanas que también se tienen que suplementar, pero que hay soluciones técnicas hay añadidos y hay piezas especiales para los puntos de encuentro con ventanas. Y lo recomendable también sería ver qué tipo de ventana tenemos colocada para ver la mejora que supondría una ventana de mayor aislamiento con rotura de puente térmico, ¿vale? Porque para que lo entienda la gente, un puente térmico es un punto donde por una unión de materiales entre el interior y el exterior se pierde calor. Se pierde calor. Se transmite el frío hacia el interior. Exactamente. Y en si invierno, hay frío, o sea, y el calor hacia el exterior. Exacto. Y al revés en verano. Exacto. Son puntos de pérdidas de calor. Supongamos, bueno, ya tengo resueltas las ventanas, tengo resuelto las fachadas, Sí. pero ahora tengo un problema, el tejado. ¿Qué hago con el tejado? Claro, en el tejado se puede actuar de un modo parecido. Claro, si tienes un tejado de tejas, evidentemente encima no vas a colocar ningún aislamiento. Lo que se puede colocar es por el interior, ya sea por falso techo o directamente adosándolo al techo que tenemos existente. Se coloca aislamiento y limitamos mucho también las pérdidas de calor por esos puntos. Bueno, ahora ya hemos conseguido de algún modo Sí. hacer una casa, ya hemos conseguido tener un aislamiento en cuanto a los elementos estructurales, Correcto. ¿no? O sea, ya tenemos que el exterior está lejos del interior y el interior está lejos del exterior, con lo cual a partir de aquí ya ahora podemos empezar a buscar confort, ¿no? Exacto. Bueno, ahora vamos a crear diferentes casuísticas en las que nos podemos encontrar, ¿no? Supongamos que la vivienda en la que voy a residir solamente la voy a utilizar en verano, va a ser mi segunda residencia. Bueno, o sea, el mercado en sí está cambiando porque cada vez hay menos turista de fin de semana. O sea, el turista que hay es de larga estancia y después, por otro lado, muchas de estas viviendas tampoco se están utilizando como segunda residencia, sino se están utilizando como residencia habitual. Sí. Entonces, la casuística más común es la residencia habitual, ¿vale? Entonces, la convierto en mi residencia habitual y ¿qué hago para...? Ya tengo una vivienda desde el punto de vista estructural que es eficiente, pero ahora, claro, viene el confort, ¿no? Claro. O sea, yo quiero tener una temperatura adecuada en verano y una temperatura adecuada en invierno, que es lo que tú aconsejas que yo haga para que esté en esta situación de confort. Claro. Piensa que aquí en la zona de la Costa Dorada el parque inmobiliario que tenemos ya tiene cierta antigüedad. Y claro, como decías, anteriormente no se tenía tanto conocimiento ni había tanta necesidad de que las casas fueran eficientes térmicamente. A partir de los años 80... Bueno, es que, de hecho, tanto los combustibles... Perdona que te interrumpa, pero ya no tan solo tenemos necesidad de eficiencia por cuidar el planeta, ¿no? Para menos emisiones, en fin. Pero es que, aparte de esto, el precio de la energía, ¿no? Era una broma al lado del Claro. coste económico de hoy, ¿no? Claro, y no se tenía tanta concienciación. También aquí hay muchas viviendas que fueron diseñadas y construidas pensando que iban a ser segundas residencias, que se han convertido en residencias habituales, con lo cual no estaban preparadas ni diseñadas para ese uso. Nos encontramos con viviendas de cierta antigüedad, que ya digo, si es anterior a los años 80, hay que tener en cuenta que aislamiento tienen o poco o nulo, con lo cual sí que es importante aislarlas bien. Y luego lo que comentabas, también hay que tener en cuenta, porque cada caso es particular, qué uso se le va a dar a esa vivienda, porque no es lo mismo... Vamos a centrarnos, si te parece, en que la voy a utilizar como residencia habitual. Claro, si es residencia habitual sí que tienes que prepararla mucho mejor y la amortización de la inversión que hagas en cuanto a climatización y aislamiento la vas a recuperar en relativamente poco tiempo. En 5 años la inversión que hayas podido hacer ya la tienes más que amortizada, porque hay que pensar que en una vivienda habitual en esta zona la climatización supone el 50% de la energía que consume esa vivienda. O sea, si el recibo de la luz es de 200 euros, por decir algo, 100 se los lleva la climatización. Con lo cual, si mejoramos la climatización,
vamos a obtener un beneficio económico muy importante. Quieres decir el aislamiento, ¿no? Más que sí, claro, porque o las dos cosas. Las dos, claro, va todo ligado de la mano, porque si ponemos un sistema de calefacción o de climatización muy eficiente, pero tenemos muchas fugas de temperatura porque no tenemos aislamiento, tenemos puentes térmicos... Vamos a consumir mucho. Exactamente. La climatización va a estar trabajando todo el día, sí que estaremos confortables, pero claro, estará trabajando continuamente. Si hemos invertido en el aislamiento y tenemos una buena climatización, la máquina trabajará hasta obtener la temperatura a la que le hemos marcado, pues 20, 21 grados, y dejará de funcionar porque el aire interior ya estará climatizado, tendremos un buen aislamiento, con lo cual esa máquina va a trabajar muchísimo menos, va a consumir muchísimo menos. Pienso que estás hablando de aerotermia, ¿no? Sí, de aerotermia. Cuando hablas de máquina no te refieres a ninguna máquina en concreto. O sea, no. Tanto podría ser aerotermia como podría ser una climatización suelo radiante con bomba de calor, como podría ser los radiadores de aluminio, de fundición, ¿no? Exacto. O sea, la más eficiente a día de hoy... Después ya entraremos o sea, una vez hemos conseguido eficiencia, sí, ¿no? Y hemos conseguido confort dentro de la vivienda, ahora tenemos que decidir, ¿no? por qué tipo de calefacción y climatización nos apostamos, ¿no? Exacto. En el ejemplo que tú me has dado, si vas a una residencia habitual, entiendo que necesitaremos tener aire acondicionado y calefacción. Aunque aquí el problema del frío no es tan importante porque tenemos muy buen clima, sí que hay momentos puntuales de invierno que sí que necesitaremos calefacción. Con lo cual, como comentabas, la aerotermia a día de hoy es el sistema más eficiente porque con poca energía conseguimos una muy buena climatización y nos sirve tanto para el frío como para el calor. ¿Vale? La aerotermia es una máquina que funciona con electricidad y agua. Es parecido al aire acondicionado tradicional que se colocaba habitualmente. Tienes tu máquina interior, tu máquina exterior. La diferencia y lo que la hace tan eficiente es que aprovecha parte de la temperatura del aire para trabajar. O sea, si nosotros es verano, por ejemplo, ponemos la climatización a 20 grados, impulsa hacia el interior de la vivienda aire a 20 grados, pero el aire que nos introduce desde el exterior, mediante un intercambiador, ya lo precalienta, con lo cual no necesita trabajar tanto y es muy eficiente. ¿Vale? Estamos hablando que unas buenas máquinas de aerotermia tienen entre 2,5 y 3 COPs, que se le llaman. Que un COP, por ejemplo, si una máquina tiene 3 COPs, quiere decir que por 1 kilovatio de energía que gasta, nos proporciona 3 kilovatios de temperatura, con lo cual es muy eficiente térmicamente. Pero la aerotermia requiere... aparte de la máquina, ¿no? Que suelen ser máquinas con bastante volumen, ¿no? Sí, depende del volumen de la vivienda. Pero que las tengo que instalar en alguna pieza de servicios o en el garaje, ¿no? Y entonces, ¿cómo traslado la energía hacia la vivienda, ¿no? ¿Qué tendré que hacer? ¿Conductos o...? Sí, el sistema de impulsión es parecido a un aire acondicionado tradicional. Puede ser por conductos y en cada sala tiene su rejilla con su salida o una máquina en cada dependencia que se quiere climatizar. Eso no varía. Entonces tengo que bajar techos. Sí, claro. Por eso hay que tener en cuenta la casuística de cada vivienda. Hay que ver dónde se puede colocar la maquinaria, tanto interior como exterior, y por dónde se va a distribuir el aire. Pero si tengo, por ejemplo, porque esto de los techos ha ido variando de altura según, bueno, por normativa, yo por lo menos desde que trabajo creo que son 2,50, ¿no? Lo que tiene que quedar de luz. Bueno, en vivienda nueva ahora ya te piden tener más altura precisamente por esto, para pasar instalaciones, conductos, aires acondicionados. Pero bueno, yo he vendido alguna vivienda que está muy bien hecha y demás, que a lo mejor tiene 2,40 y pico. Claro. Y luego, aparte, probablemente, pues cuando son de 2 plantas, pues han aprovechado para pasar desagües y han rebajado algún distribuidor o se han hecho un falso techo para... Entonces, claro, lo tengo bastante complicado, ¿no? A lo mejor si me encuentro con este tipo de vivienda, ¿no? Para poner este sistema de climatización, ¿no? Claro, por eso ya digo que cada casuística es diferente y lo recomendable siempre es hablar con un técnico especialista en la materia que nos pueda aconsejar cuál es el sistema óptimo para la vivienda que estamos rehabilitando. De hecho, ¿tú no crees que lo más importante después, antes de decidir qué tipo de energía voy a utilizar y cómo voy a... Bueno, claro, tengo que tener en cuenta, entiendo yo, varias variables, ¿no? O sea,
lo que sí para mí pienso, no sé qué piensas tú, que es indiscutible, ¿no? Es que lo primero que tengo que conseguir es que mi casa sea eficiente, o sea, que mi estructura y mi techo y mi cubierta, ¿no? Quizás lo más difícil sería lo que viene de abajo, ¿no? Eso sí que es no lo más tienes, complicado sí, de eso en trabajar. principio todavía no se ha inventado ninguna solución, ¿no? Más allá de, bueno, si levanto el pavimento y tal y Claro, tengo espacios suficientes, sí que puedo claro. hacer algún tipo de recubrimiento, ¿no? Que me permita aislarme del suelo también, ¿no? Pero vamos, eso ya es, todavía no se ha encontrado solución, ¿no? Entonces, lo primero sería tener la vivienda, conseguir un confort a través de un buen aislamiento térmico, tanto de paredes como de techos, Exacto. como de cerramientos, ¿no? Entonces, lo segundo sería estudiar, ¿no? Con qué tipo de energía puedo tener frío y calor, ¿no? Y a partir de aquí, pues tener en cuenta también otro factor, ¿no? Que probablemente en algunos sitios las líneas pues son antiguas, más potencia no me van la compañía más Sí. potencia a no ser que esté en un claro, la compañía está obligada a darme unos mínimos como mínimo, ¿no? Pero claro, a lo mejor resulta que en función de lo que yo quiera utilizar, pues no, creo que el No mínimo alcanza. que están obligados creo que es 4,4, Sí. ¿no? Entonces, a lo mejor con 4,4 no tengo bastante, ¿no? Y no puedo utilizar electricidad, ¿no? Entonces, el siguiente paso es, bueno, tengo el gas cerca, ¿no? Pues entonces a lo mejor tengo que hacer una combinación de diferentes máquinas, ¿no? Para poderme, o sea, a lo mejor splits, ¿no? Y, Claro. bueno, no sé, entiendes tú más que yo, ¿eh? Te Claro. voy creando casuísticas para que tú... También hay que tener en cuenta lo que comentabas, que las compañías distribuidoras también tienen sus limitaciones y hay en puntos, si está muy alejado de la red o es un punto muy concreto donde no nos llegue potencia suficiente. Lo mismo pasa con el gas. Que lo que estamos diciendo parecería extraño, ¿eh? Pero No es tan extraño. lo que estamos diciendo ocurre hasta en el centro de una ciudad. O Sí. sea, no hace falta irse a vivir muy lejos, porque a lo mejor en aquella calle pues no se ha hecho ninguna obra nueva en los últimos 30 años, ¿no? Se ha continuado manteniendo una instalación pues que es antigua y ahora mismo pues no pueden dar más potencia a una vivienda que está en el centro de una ciudad, porque tendrían que hacer una inversión muy grande, inversión que no quieren hacer porque probablemente no les sale rentable, ¿no? O sea que quiero decir que cuando hablamos de que no llega, todos pensaremos, bueno, no llega a la última calle de una urbanización cuando ya empieza la trama, cuando se acaba la trama urbana y empieza la zona rústica, y no es así. No es así. No es así. O sea, porque todo depende, evidentemente hay muchas más probabilidades de que no te llegue energía suficiente contra más lejos estés. O sea, realmente los centros de las ciudades los tienen bien. O bastante bien, ¿no? Sí, O además sea, la tendencia actual es que todo nos empuja a que todo vaya con electricidad, con lo cual, primero, habría que ver si la infraestructura urbana puede soportar toda esa demanda que se le va a requerir a medio y largo plazo, porque las calderas de combustión ya dicen que en poco tiempo van a estar prohibidas, porque quieren que todo se derive a la electricidad para no depender tanto de combustibles fósiles, con lo cual dicen que para viviendas nuevas, por ejemplo, calderas de combustión no vas a poder poner. Si tú ya tienes una caldera de gas, podrás mantenerla, podrás repararla, pero no podrás colocar una caldera nueva. Todo nos empuja a que todo vaya eléctrico, igual que los vehículos, con lo cual las compañías sí que tienen que hacer una inversión importante en la infraestructura. pero no tienen, que yo sepa, no tienen ningún tipo de planificación, ¿no? Claro, eso es otro debate, que eso ya nos queda fuera de nuestro ámbito, ¿no? Pero, exacto, si no tenemos potencia suficiente para hacer funcionar estos sistemas con electricidad, tenemos que ver otras variables. Tenemos gas natural cerca, o incluso podemos colocar un depósito de gasoil para tener agua caliente y tener calefacción. Pero entonces es más importante, si cabe, tener un buen aislamiento, de manera que la piel de nuestro edificio sea lo más eficiente para optimizar toda aquella energía que estemos aportando al interior. Entonces es más importante, si cabe. Entonces, si no tenemos, diría, para hacer una síntesis, ¿no? Bueno, de entrada, yo creo que con lo que estamos diciendo la gente se habrá dado cuenta de que la eficiencia energética es muy importante. Sí, no es una broma. Entonces, que probablemente se le puede dar mucho más valor a una vivienda en función de lo eficiente que sea o deje de ser, ¿no? Porque claro, si yo me compro
una estructura muy sólida, poco eficiente, creo que es un tiempo en el que no me conviene, ¿no? Me conviene más comprar a lo mejor, no sé, yo creo que se está consiguiendo mucha más eficiencia, ¿no?, en sistemas de construcción industrializados, ¿no?, que probablemente en los sistemas tradicionales, ¿no? Claro, Porque están está más todo optimizados, mucho más diseñado. Correcto. ¿No? Claro, evidentemente en una estructura que exista, ¿no?, pues me tendré que hacer con sistemas que no son industrializados, ¿no? Claro, hay Intentar que adaptar a lo que tenemos, a lo que nos encontramos. Pero es muy importante, en definitiva, tener en cuenta la conversación que estamos llevando es para demostrar que la eficiencia es necesaria tenerla en cuenta, ¿no? Exacto. Entonces, es mejor que me compres siempre una vivienda lo más eficiente posible, Claro. que eso lo consigo con la letra, ¿no?, que salga del resultado del certificado energético. del certificado energético. Claro, lo importante es cuando alguien está valorando la opción de comprarse una vivienda y está dudando entre 2 o 3 viviendas que ha ido a ver, que le gustan las dos, que le encajan por lo que decíamos, le encaja el emplazamiento, la estética le gusta, el tema económico también le cuadra, y está dudando entre 2 o 3, una herramienta muy válida para poder decantar la balanza es el tema de la etiqueta energética, que mucha gente piensa que es un puro trámite, que lo hace porque tiene que hacerlo, porque se lo dice el notario, pero realmente es una herramienta bastante útil para poder tomar una decisión. Entonces, para hacer la etiqueta energética, un arquitecto técnico, aparejador o ingeniero, visita la vivienda, inspecciona en el estado en el que está, cómo está construida, qué materiales se han utilizado, su emplazamiento, la cantidad de sol que le da, cómo está encarada, bueno, una serie de variables, y con eso hace el certificado energético, con los programas que están homologados por el Ministerio de Industria. A raíz de ese estudio y de ese cálculo se obtiene una letra que, para que alguien que no está acostumbrado lo pueda entender, es como cuando vas a comprarte un coche y te dicen, pues mira, este coche gasta 6 litros a los 100 y este gasta 8 litros a los 100. Bueno, tú ya lo sabes, tú sabes qué coche va a consumir más, pues con la vivienda es parecido. Y actualmente, hoy en día, cuando tú compras cualquier electrodoméstico, una nevera, un lavavajillas, te viene también con una etiqueta muy parecida que te la clasifica de la A a la G, siendo la A la más eficiente. Entonces, en función de esa clasificación, tú puedes tener otro criterio más para decidir qué vivienda te interesa más, ¿vale? También es importante revisar el certificado energético, porque en el certificado energético los técnicos ya tenemos que hacer alguna recomendación de mejora. Para mejorar. Sí. Exacto. Se proponen una serie de medidas de mejora y además con esas medidas de mejora ya hace una simulación de qué letra puedes llegar a obtener. No obstante, a ver, tampoco es, evidentemente que es dinero, ¿eh? Uh-huh. Pero tampoco es tanto dinero hacer una vivienda. O sea, yo creo que cuesta mucho más dinero la decoración, sí, que hacer una vivienda. Las ventanas las cambia casi todo el mundo. Entonces, sacando la partida de las ventanas de la reforma que vaya a hacer, ¿no?, tampoco me voy a gastar tanto dinero en que mi casa se convierta, deje de ser una casa poco eficiente y sea eficiente, sí, haciendo reformas en las partes estructurales de la vivienda, ¿no? O me voy a gastar un dineral. Es importante que concienciar a la gente, informar de esto, porque todo el mundo, cuando quiere reformar la vivienda, no le importa gastarse, no sé, 150 euros en un grifo, que sabe que dentro de 10 años va a tener que cambiar, o unas baldosas, o un parquet, o unas puertas. En cambio, si tú antes de eso tú ya has hecho una rehabilitación energética, piensa que eso te va a durar para toda la vida. La reforma de una cocina, sabes que dentro de 20, 25 años vas a tener que reformarla otra vez. O sea, te va a durar 20, 25 años la reforma que hayas podido hacer, y no deja de ser, sí que también aporta al confort, pero deja de ser algo estético, entre comillas. En cambio, si haces la rehabilitación energética, sabes que eso te va a ser rentable durante toda la vida útil del edificio. Probablemente la gente se compra una casa o dos a lo largo de su vida, o sea que lo va a tener para toda la vida, esa inversión que ha hecho, porque no es un gasto, es una inversión que va a recuperar, ya digo, en 5, 8 años la tienes más que recuperada, la tienes más que amortizada. Por sintetizar, porque estamos dando un montón de información que creo que probablemente si el que nos escuche se va a emborrachar, ¿no? Entonces, una residencia habitual, sí, aerotermia, después, sí, de conseguir hacer una casa confortable. Una segunda residencia, para estancias muy cortas. Bomba de calor. Bomba de calor, ¿vale? Siendo consciente de que en verano voy a siempre, antes de cualquier actuación, conseguir primero
que la envolvente sea óptima. Sí, para que yo esté viviendo en una casa que tenga confort, ¿no? Entonces, probablemente la bomba de calor, siendo consciente de que es molesto el aire caliente, ¿no? Bueno, es cuestión también de diseñar un poco a la hora de instalar, pues de diseñarlo de una forma que me toque, o sea, que consiga tener aire en general, ¿no? Sin que esto me suponga que me esté dando todo el que rato incida directamente sobre mí, ¿no? Y por último, si es que realmente la voy a utilizar largas temporadas, tanto en invierno como en verano y demás, ¿no? Pues a lo mejor, bueno, a lo mejor no. O sea, yo te diría que la solución sería un combustible fósil para conseguir cualquier medio, ¿no? O sea, para conseguir un confort rápido, ¿no? Y una splits en verano, ¿no? Supongo. Exacto. Eso sería para una segunda residencia donde voy a estar estancias largas, ¿no? Correcto. Porque el aire quizás caliente es más molesto, ¿no? Y reseca más el ambiente, hay gente que le afecta mucho a las vías respiratorias y gente que es más sensible a este tipo de climatización. Pero ahora viene una segunda parte que yo me he encontrado incluso en viviendas que son poco eficientes, ¿no? Y ya tengo una vivienda muy estanca, Sí. En fin, todo... he conseguido ya un confort absoluto, pero el domingo por la tarde cierro la casa y me voy hasta la semana que viene. La cierro toda, a cal y canto, que no me entre nada por ningún sitio. Sí. Me voy con una casa caliente, ¿no? Y ahí se queda la casa caliente, ¿no? Que es una casa bastante confortable, ¿no? ¿Y qué me pasará? O sea, llego la semana siguiente, ¿no? Y probablemente me empiezo a encontrar manchas en alguna pared, ¿no? Eso me puede pasar, ¿no? A ver, si el aislamiento es el óptimo, porque tú estás hablando de humedades por condensación, que muchas viviendas antiguas se dan. Claro, la condensación se produce cuando hay mucho diferencial de temperatura. La humedad ambiental que generamos las personas se precipita y se deposita en los puntos más fríos de las paredes. Con lo cual, esa pared la tenemos, aunque nosotros no la apreciemos, tiene mucha humedad en forma en forma líquida, llega a ser de forma líquida, mucha gente igual. Y eso chupa mucho, ¿no? Claro, además es absorbente. Seguramente mucha gente se habrá dado cuenta que en su casa, cuando se levanta por la mañana, incluso las ventanas llegan a mojarse. Pues eso mismo pasa en las paredes. Tenemos un punto más frío donde el agua de la humedad ambiental precipita y condensa, con lo cual propiciamos la aparición de humedades por condensación, que no deja de ser un hongo que se alimenta de esa humedad. Con lo cual, si el aislamiento no nos ofrece una envolvente continua, tendremos un punto más frío donde ahí se va a precipitar la humedad y puede aparecer la condensación, ¿vale? Entonces, si hemos limitado estos puntos de puente térmico, la humedad no debería aparecer. Pero aparece. Pero aparece. Además, también es muy importante para evitar esto, la gente tiene que saber que las viviendas necesitan ventilación. ¿Vale? O sea, lo suyo sería que antes de irme, una hora antes de irme, abriera bien toda la casa, que más o menos las dos temperaturas se fueran igualen, apareciendo. Exacto, más que nada para eliminar la humedad que hay en el interior. Cerrara bien la casa, sí. Bueno, bien, dejara... si me he puesto una carpintería nueva voy a tener ventanas oscilobatientes, ¿no? Es lo más probable. Entonces, dejara por lo menos un par de ventanas, ¿no? De oscilobatientes abiertas, ¿no? O pusiera rejillas en algún sitio que yo pudiera controlar, ¿no? Pero que por muy eficiente que una vivienda sea, ¿no? Sí. Probablemente aún se propicie mucho más, ¿no? Si cierro, o sea, si estoy viviendo de forma continuada y ventilo lo normal, ¿no? Exacto. Teóricamente no tiene que aparecerme en ningún sitio. De hecho, lo óptimo y lo recomendable es que diariamente se ventilen las viviendas. Con 5 o 10 minutos al día es suficiente. Por ejemplo, en invierno, a las 12 del mediodía, que entra solecito, abres las ventanas, se ventila 5 o 10 minutos, se renueva el aire, porque es necesario eliminar la humedad que hay en el interior, se renueva el aire, vuelves a cerrar y no tienes ningún problema. Claro, en obra nueva ya es otra casuística diferente, que en obra nueva sí que te obligan a que haya aportación del aire exterior, que ya está tratado, con lo cual no necesitas ventilar porque hay una aportación de aire y hay una recirculación. Pero en vivienda antigua es más importante, si cabe, ventilar para eliminar las humedades y tener un buen aislamiento. Bueno, yo creo que ya poco más les podemos contar, ¿no? Espero que
en fin, tomemos todos conciencia, ¿no?, de lo importante que es comprar una vivienda que sea eficiente, energéticamente hablando, ¿no? Correcto. Que tenga la letra más alta posible, y si no, porque, en fin, no siempre está la vivienda toda arreglada y en el sitio que queremos, ¿no? Sino que pues hagamos un estudio de cuál va a ser el coste económico para poderlo conseguir. Yo lo que recomendaría a todo el mundo es que antes de tomar una decisión tan importante como es comprar una vivienda, si tiene cualquier duda, que consulte a un técnico, que para eso están, ya sea un arquitecto, un aparejador, que consulte y que le diga exactamente qué recomendaciones le haría. Un técnico es imparcial y le va a dar las recomendaciones en función del uso que le va a dar y de la tipología de vivienda que hay, porque no hay una única vía para obtener. Además, creo que vuestro colegio se presta, ¿no?, a que... Exacto. Creo que ya no... O sea, si realmente... evidentemente hay gente muy profesional y que está en los medios de comunicación y está haciendo, pues, para posicionarse él como persona, ¿no? Y como empresa, pues, para poder ayudar a la gente, ¿no? Pero que si alguien tiene alguna duda, pues a través del colegio, ¿no?, lo puede conseguir. O sea, le dirán el técnico más cercano a la propiedad que él vaya a comprar, y ese sí que va a actuar con total imparcialidad, porque en definitiva el colegio está, pues, para ayudar a los colegiados y a la ciudadanía en general, ¿no? Si te parece, y antes de acabar, porque nos hemos centrado mucho en la casuística de la casa Cuatro Vientos, ¿no? Sí. Todo esto también es trasladable a los edificios de 20 y 40 y 60 viviendas. Lo único que tiene que pasar por la comunidad de propietarios, claro, ¿no? Y en fin, y aquí se pueden hacer actuaciones puntuales en mi vivienda, ¿no? Que en la mayoría de los casos se hace, y el pobre que vive en la esquina, o el pobre que vive arriba, o el pobre que vive, ¿no? Claro, pues ha conseguido realmente hacer su vivienda eficiente, pero no lo es el edificio, ¿no? Entonces, los mismos recubrimientos, en definitiva, que hay para la casuística que estábamos hablando antes, también lo está para edificios, ¿no? Correcto. Y además tengo entendido, tú lo sabrás mejor que yo, que creo que hay ayudas, ¿no?, de la Comunidad Económica Europea, ¿no?, para hacer los edificios eficientes, ¿no? Sí, correcto. O sea que con la ITE y todo este tema, pues ya se les hacen propuestas, ¿no?, a las comunidades de propietarios, ¿no?, pues para que vayan... Bueno, la ITE, de hecho, es más para el estado general del edificio, el estado de conservación. Sí, pero que bueno, que probablemente quien se lo plantee, pues ya puede hacer un proyecto en donde haga, por un lado, la inspección técnica, ¿no?, y por otro lado empieza a hacer una previsión, ¿no? Porque realmente lo mismo que el recubrimiento, en definitiva, que se le puede dar a la estructura que estábamos hablando antes, se le puede dar perfectamente a cualquier otro edificio, ¿no? La única dificultad es eso, la complejidad en altura, y que hay que hacer una actuación conjunta de todo el edificio, consensuada con la comunidad de propietarios. Pero que en la mayoría de los casos vale mucho la pena, ¿no? Porque ahí el ahorro energético no es de uno, ¿no?, sino que es de todos. De todo el conjunto del edificio. O sea, probablemente el que esté en medio, al final, puede que consiga confort del regalo que le hacen los de al lado, ¿no? Sí. Pero los que estén en los extremos, ¿no?, pues lo va a notar muchísimo más. Tiene que gastar mucha más energía para poder conseguir el mismo confort, ¿no? Entonces, la conclusión, en definitiva, es que nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Y todos los edificios que tengamos que sean buenos, ¿no?, pues que estructuralmente estén bien situados y todo eso, pues modernizarlos, ¿no? Correcto. O sea, cuidar el parque de viviendas que tenemos, ¿no?, modernizarlo al máximo, ¿no?, y tener unas instalaciones muy eficientes, ¿no?, y, en fin, y conseguir de esta manera, pues, mucho más confort y ahorro de dinero, ¿no? Así es. Esa sería la conclusión. Espero que os haya sido útil la información que os hemos dado para tomar una decisión a la hora de comprar una vivienda en torno al tema de la eficiencia energética. Y, bueno, en fin, poco más nos queda que deciros, y muy agradecidos por habernos escuchado, ¿no? Y os doy las gracias por habernos traído aquí a hablar de este tema, y nada, estoy abierto a cualquier consulta, duda que surja. En fin, cualquiera que quiera contactar con nosotros para vender una propiedad, que nos tenga en cuenta, y además le presentaremos a Rubén para que le pueda hacer un buen informe y compre con total bien informado. Gracias.